Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Hace un par de días, el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Luis Zelaya, rubricó un documento en el que se compromete a iniciar el diálogo político sin más atraso ni desacuerdo. El expresidenciable liberal demandó acompañamiento y propuso que delegados de las tres fuerzas políticas concernidas en el diálogo, nacionalistas, liberales y Salvador Nasralla, suscriban también una declaración similar a la rubricada por él. Zelaya demandó que la delegación mixta a conformar con un representante del gobierno, uno del Partido Nacional y otro más por Nasralla, asuman el compromiso de conservar posiciones unificadas y no generar discordias artificiales que imposibiliten alcanzar acuerdos y consensos. Subrayó que en el avance de un proceso a todas luces complicado, se debe mantener posiciones únicas en los tres niveles de debate a fin de solventar la problemática nacional con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas. Congruente con el líder rojo-blanco-rojo, delegados del ex candidato presidencial de la Alianza de Oposición contra la Dictadura llegaron al Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal a conocer la propuesta del diálogo nacional. Queríamos saber si los puntos del Partido Liberal eran más o menos como los nuestros en cuanto a las sillas, en cuanto al crédito porque somos ambos oposición y a leer de primera fuente el contenido de resultado que coincide mayoritariamente con el nuestro, sostuvo el delegado de Nasralla, Tony García. La mañana de este martes, el propio Nasralla visitó la sede de la ONU en la capital, donde reafirmó que el diálogo nacional arranca de forma efectiva si las cuatro mesas temáticas trabajan de forma simultánea. Por su parte, el ministro de la Presidencia, Eval Díaz, reconoció que dichas posturas son un positivo en términos generales porque muestran voluntad de avanzar en el diálogo. Para llegar al umbral, el proceso superó 2 meses de estancamiento y 15 reuniones de aproximación previas entre las tres fuerzas políticas mayoritarias. Hemos venido insistiendo en las reformas electorales porque el tiempo se acaba. Ya estamos en el 8º mes del año, nos quedan 4 meses y hay que trabajar, subrayó Díaz. Y si mañana dicen que están listos, pues estamos dispuestos a iniciar ya el diálogo en cada mesa de acuerdo al tema que se ha propuesto. Si las fuerzas políticas dicen que no está el gobierno, nosotros seguiríamos trabajando y apoyaríamos a las mesas, siempre con todas las fuerzas que la mesa de diálogo político solicite al gobierno, declaró. En todo caso, el titular del Poder Ejecutivo, Juan Orlando Hernández, se ha comprometido en apoyar ese diálogo, recalcó el alto cargo del gobierno. Los partidos políticos tienen la suficiente capacidad, madurez y fuerza para poder alcanzar los acuerdos y si estos son buenos para el país, el Poder Ejecutivo a través del presidente Hernández estará en toda disponibilidad de apoyarlos, concluyó el ministro de la Presidencia. Para el Foro La Entrevista les informó Samantha Velázquez. Buenos días, bienvenidos a la entrevista. Es un gusto saludarles desde los estudios de Canal 11 en la colonia Miramontes, en el corazón de Tegucigalpa. Recuerden, también nos pueden seguir por Radio Visión Honduras, 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en la ciudad de San Pedro Sula, Tela, Ceiba, todo el litoral atlántico en la 105.5, 90.3 en Choluteca y en el corredor central del país, La Paz, Comayagua, Ciguatepeque, Lago de Yojoa, la 93.5 en Radio Visión Honduras. Hoy tengo a las autoridades del Partido Liberal. Está la abogada Maribel Espinosa. Abogada, bienvenida. Gracias. El presidente del partido, don Luis Zelaya Medrano. Raúl, buenos días. La dama, ¿verdad? Sí, claro, no. ¿Y qué dama la que tenemos aquí? Sí. Gracias. Bien, vamos a hablar de varios temas. Se ha anunciado, búscame ahí lo que dijo el ingeniero Salvador Nasralla sobre esto del diálogo. Primero se presentó el Partido Liberal, habló de esto. Hay una búsqueda del diálogo del Partido Liberal de Honduras en pro de beneficio del país, de superar los enormes problemas que estamos enfrentando los hondureños. Me avisas cuando tengas ya lo del ingeniero Salvador Nasralla que ha dicho en las últimas horas. Esto dijo Nasralla. Nosotros tenemos fe en este diálogo, en que se puede llegar a soluciones que favorezcan a la mayoría. Yo no estoy actuando aquí como Salvador Nasralla a título personal. Estoy actuando en representación de 2 millones de personas que votaron por mí y que quieren realmente un cambio que yo manifesté en mi programa de gobierno en diferentes áreas. Así que confiamos
en que Luis Zelaya y Juan Orlando Hernández sigan, o mejor dicho, se comprometan con lo que nosotros nos hemos comprometido en las reuniones que se realizaron durante los meses de febrero en adelante. O sea, es importante tener claro, el diálogo no ha empezado. Estamos poniendo en papel y lápiz las condiciones que se hablaron durante las 15 sesiones. Hacía falta que nosotros las pusiéramos. Ahora falta que el gobierno ponga su decreto ejecutivo, porque de lo contrario no tiene sentido. 15 sesiones, dice Nasralla, hubo 15 participaciones del diálogo. Voy a empezar con la abogada Maribel Espinosa, que fue designada por el presidente del partido, don Luis Zelaya Medrano, junto a Enrique Ortiz Sequeira. Estaba también ahí Eduardo Martel y estaba el abogado Pineda, representando al Partido Liberal. ¿Qué ocurrió en esas reuniones y qué ve usted que sigue ahora? Bueno, es importante informarle al pueblo hondureño que fueron 15 sesiones con situaciones bien confrontativas algunas, otras con consensos a los cuales se allegaron, y ese es el producto que tenemos ahora. Tenemos los temas que van a ser discutidos en el diálogo, importantes, como el de derechos humanos, como la crisis pre- y postelectoral, y el tema de la reelección es un tema que va a ser abordado en esas mesas, las reformas electorales en una mesa especial y la reconstrucción del Estado de Derecho, en la cual pues hay un elenco de leyes, de reformas constitucionales para fortalecer nuestra democracia, nuestro Estado de Derecho. Creo que estamos listos. El Partido Liberal suscribió el documento a partir del borrador que tuvo a bien preparar Naciones Unidas y hemos considerado que reúne todo lo que hemos conversado en esas 15 reuniones. Y obviamente debo señalar que el último problema que hemos tenido se debe a la estructura del diálogo. Quiero dejar constancia que desde el inicio se identificó que eran 3 fuerzas en el país que representan el 90% de los electores, representado por Salvador Nasralla, Juan Orlando Hernández y don Luis Zelaya. Y estas 3 personas constituían la última instancia del diálogo. Luego está la Comisión Política del Diálogo, en el cual está integrado y siempre estuvo por el Partido Nacional, el Partido Liberal, Salvador Nasralla, y siempre hemos tenido ahí una CIA dispuesta para libre, incluso otras fuerzas políticas. Luego están las mesas. Entonces, es falso lo que se ha dicho por algunos medios de comunicación en el sentido de que se quiere o se pretende excluir al Partido Nacional. Eso no es cierto. Siempre ha estado el Partido Nacional, al igual que la representación del gobierno. Lo que sucede es que en la cúspide de la estructura del diálogo para nosotros eran 3 figuras importantes. Ante el último cambio que introdujo el Partido Nacional y su exigencia de estar en esa cúspide de la estructura del diálogo, se acordó, por lo menos el Partido Liberal aceptó, que hubiesen 3, en vez de 3 sillas, 6 sillas, representadas por Juan Orlando Hernández y Reinaldo Sánchez, Partido Liberal don Luis Zelaya y la suscrita Maribel Espinosa, don Salvador Nasralla y la persona que él, como máximo líder de esa participación en las elecciones del 26 de noviembre, designara. Por tanto, lo que ve usted ahora es que hay 2 personas en la cúspide del diálogo por cada fuerza política.
Entonces se hace necesario que estas dos personas se comprometan a mantener unidad de criterio en el diálogo. Y es por ello que el Partido Liberal ha consignado y ha suscrito un documento al cual llamamos declaración jurada, mediante el cual tanto don Luis Zelaya como la suscrita nos comprometemos a mantener unidad de criterio en el diálogo. Y es lo que le pedimos a las demás fuerzas políticas. Entiendo yo que el día de ayer don Salvador Nasralla ha aceptado esa posición y él está dispuesto a suscribir igual documento. Estamos esperando la respuesta del Partido Nacional. Don Luis Zelaya, ¿cómo ve la situación? Y ahora se va a incorporar usted, Nasralla, ¿se incorporaría el presidente Hernández? Esa es la intención, así fue desde el inicio. Nosotros como Partido Liberal fuimos los promotores del diálogo. El lunes hicimos ese paso al frente para determinar y firmar los documentos, para no darle más dilatorias. Ya este proceso de prediálogo se agotó. Ahora lo único que estamos esperando es la voluntad. Hay un compromiso y así se llama el documento, Compromiso por Honduras, Reconciliación para Transformar. Y estamos esperando que Juan Orlando Hernández muestre ese compromiso por el país, que realmente le diga a la nación que quiere dialogar los principales problemas, porque vivir en ese espejismo de creer que el país transita por una ruta normal, creo que se estaría engañando solo. El país vive una tensa calma. Hace 2 semanas estuvimos con un conflicto con los transportistas, que nos decepcionó al final a muchos el desenlace, pero ese conflicto nos llevaba a la disyuntiva si ese era el que podía generar un conflicto social en el país. Vamos a vivir en esa tensa calma, que cada sector que se levante en el país ante esa debilidad y falta de liderazgo que hay hoy en la nación, nos puede llevar a una situación complicada como la que está viviendo nuestro país vecino Nicaragua. No queremos eso en el país. El diálogo es esa válvula de escape que nos puede permitir poner sobre la mesa de una manera sensata, civilizada, los problemas de Honduras. Y bueno, eso es lo que buscamos. Estamos esperando que Juan Orlando Hernández nos muestre esa voluntad política. Ese tema de que el Partido Nacional, a través de su presidente Reinaldo Sánchez, yo no tenía problema en eso, porque para mí son como siameses, ¿no? El mismo cuerpo con 2 cabezas. A mí me es indiferente. A mí nadie me va a decir que Juan Orlando Hernández no es lo mismo que el Partido Nacional. Él fue el candidato del Partido Nacional ilegalmente impuesto en las elecciones con una reelección ilegal en el proceso anterior por el Partido Nacional. Querer decir que son diferentes, no, reitero, para mí son siameses, es el mismo cuerpo, tienen el mismo corazón. Si quieren mostrar 2 cabezas, nos es indiferente. Pero las decisiones para evitar a jugar al policía bueno y al policía malo, para que no se dilaten las decisiones en el diálogo diciendo que uno tiene una posición y otro tiene otra, y eso nos impida avanzar. Por eso es que estamos pidiendo que haya unidad de criterio en esa doble representación que haya de cada una de las fuerzas. ¿Quiénes representamos en el diálogo? Los que aglutinamos el 99.2% de los votos a nivel presidencial, que ese es donde está el conflicto. ¿Cuánto tiempo debe durar este proceso de diálogo, de negociación? Entiendo que el ingeniero Salvador Nasralla ayer, él puso un ultimátum de su parte unilateralmente al 31 de octubre. A mí me parece una fecha razonable en la cual ya deberíamos de tener los primeros resultados concretos. Hay que definir un cronograma. Las 4 mesas que hablaba la abogada Espinosa van a arrancar de manera simultánea. Ahí está el tema de los derechos humanos. Hay presos políticos hoy, derivado de esa crisis del 26 de noviembre. Hay un informe del Alto Comisionado de los Derechos Humanos con al menos 23 muertes certificadas. Entonces, esa mesa debe tener resultados concretos. Y los primeros deben ser esos presos políticos que hoy están derivados de esa crisis, ¿no? Entonces, creo que el primer paso en esa mesa de
de derechos humanos tiene que dar resultados casi de inmediato. Y la mesa de lo que son las reformas electorales, bueno, tenemos que hablar. Los tiempos se están agotando en el tema de las reformas electorales. Tienen que ser aprobadas en esta legislatura y luego en la siguiente, ¿no? Así que hay que avanzar también en el tema de las reformas electorales. Y luego la mesa de la crisis pre- y postelectoral, que incluye la reelección. Obviamente la reelección es ilegal, no se puede reglamentar. Ahí hay un tema que hay que ver cómo lo vamos a resolver. Y el tema de la mesa también de las reformas constitucionales para el fortalecimiento del Estado de Derecho. Ahí hay varios temas relacionados con el Registro Nacional de las Personas, el tema que está también de cómo elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, etcétera. Entonces, yo creo que es imperativo que el país avance en ese sentido y que nosotros nos comprometamos de manera responsable a que no dilatemos más el inicio del diálogo y empecemos a resolver, porque el país no transita por una ruta normal. Todos sabemos que en estos 6 meses, en estos primeros 6 meses del año, la economía está estancada y cuando tú tienes una crisis política y le sumas una crisis económica, a la vuelta de la esquina, Raúl, está una crisis social y eso no lo queremos en el país. Sería catastrófico para nosotros. Abogada Maribel Espinosa, usted tiene unos documentos importantes ahí que hay que destacar. Efectivamente, este es el compromiso por Honduras, el cual fue suscrito por don Luis Zelaya y mi persona, en el cual en el 3.1 se destaca, y si me permite, licenciado, quisiera leérselo al pueblo hondureño. Estructura de organización del diálogo con 3 niveles definidos y acordados. Primero, los responsables del diálogo, las 3 fuerzas políticas principales del proceso electoral 2017. Y esto es importante. Primero, Partido Nacional de Honduras, representado por su candidato presidencial 2017, Juan Orlando Hernández, y presidente del Partido Nacional, Reinaldo Sánchez. 2, Partido Liberal, representado por su candidato presidencial, Luis Zelaya Medrano y Maribel Espinosa. 3, Salvador Nasralla en su calidad de candidato presidencial y la persona que él va a designar, cuyas decisiones se tomarán por consenso entre las 3 partes. Es importante dejar establecido que aunque hay 6 personas, son 3 partes. Y por eso nuestro documento, que se denomina declaración jurada, solo ratifica y confirma que son 3 partes en este diálogo y que la lógica de que sean 3 es muy simple. Fueron 3 candidatos y entre los 3 se aglutinó el 99.2% de las votaciones a nivel presidencial. Bien, sobre eso, son 3 candidatos los que fueron a la elección. Don Luis Zelaya, Partido Liberal. Bueno, fueron 10 partidos políticos, hubo una alianza en 9. Don Luis Zelaya, pero los que sacaron más votos fue Juan Orlando Nasralla y don Luis Zelaya. Pero no podemos desconocer, Nasralla al final llegó sin partido a la elección, llegó apoyado por Libre, era el candidato de Libre. Y aquí la pregunta, don Luis, ¿qué dice su experiencia y lo que ha ocurrido en estos meses? Libre sacó el segundo lugar con Nasralla de candidato. Nadie puede desconocer que Nasralla es muy popular, que la gente fue a votar por Salvador Nasralla, pero fue a votar bajo la alianza de Libre Pino. Nasralla no era miembro ni de Libre ni de Pino. Es un hombre por quien la gente fue a votar, pero la mayoría de esa gente fueron de Libre los que fueron a votar. Para el país es fundamental también que las autoridades de Libre, que encabeza José Manuel Zelaya Rosales, se incorporaran a ese diálogo, porque no podemos desconocer que Libre es la segunda fuerza en votación en la última elección. Don Luis, ¿qué piensa de esto? Totalmente de acuerdo. Por eso en la Comisión Política
que es donde se va a tomar las resoluciones finales de las 4 mesas que se han instalado, está la representatividad del Partido Nacional, del Partido Liberal, de los representantes de Salvador Narrala, del gobierno, y bienvenido Libre. Es más, yo he sido reiterativo para que se incorpore al proceso de diálogo y que sea parte de estas mesas de discusión y que haya representación en cada una de las mesas de Libre. ¿No ha platicado con líderes de Libre? ¿Nunca se ha reunido con Manuel Zelaya? Con Manuel Zelaya, para este tema específico, no. Las últimas reuniones que tuvimos fue en enero, cuando hablábamos del tema del Congreso Nacional. A partir de ahí no he tenido comunicación con el expresidente Manuel Zelaya, pero sí le hemos hecho a través de terceros, hacerle ver, y yo públicamente lo he hecho, lo hago nuevamente aquí en este programa, de que se integre al proceso de diálogo. A mí esa parte de que la excusa era no sentarse con el dictador, pero en el Congreso sí, me generaba una dualidad que no entendía, ¿no? O sea, aquí estamos hablando por el país, es un proceso de diálogo, deben estar representadas todas las fuerzas políticas, y en esa comisión política, que es donde se van a tomar las resoluciones, bienvenido los representantes de Libre. ¿Qué piensa usted? El eje central de esta estructura es la Comisión del Diálogo Político. Y siendo la Comisión del Diálogo Político, que antes se le mencionó como Comité Ejecutivo, realmente es el órgano operacional de todo el diálogo. ¿Por qué digo esto? Porque ni don Salvador Narrala, ni don Luis Zelaya, ni don Juan Orlando Hernández van a estar presentes en todo ese proceso del diálogo. Ellos van a ser consultados como última instancia, pero la Comisión del Diálogo Político va a estar siempre presente mientras estén las conversaciones en curso en las mesas especializadas. La toma de decisiones toral en esto va a estar a cargo de la Comisión del Diálogo Político, donde va a estar el gobierno representado por el abogado Eval Díaz, el Partido Liberal con su delegación, el Partido Nacional y, por supuesto, Salvador Narrala. Y bienvenido Libre a esta comisión, porque esta comisión es la que va a definir procesos, metodología, que ya la tenemos. Todo esto ellos van a aprobar, y todo lo que se discuta en las mesas especializada va a ir en consulta a esa Comisión del Diálogo Político. El corazón de esta estructura es precisamente la Comisión del Diálogo. Y ahí van a estar, ahí va a estar el Partido Nacional, siempre ha estado. Es falso que se ha pretendido retirar de ahí, no es cierto eso. El gobierno siempre ha estado, y el Partido Liberal, Salvador Narrala, por ahora. Nosotros estamos esperando que Libre se incorpore, que se incorpore el PINU y los demás partidos, porque ahí vamos a platicar, ahí vamos a conversar, porque todas las decisiones, pueblo hondureño, van a ser por consenso, por Honduras, no por intereses exclusivamente partidarios, por Honduras. Por ejemplo, la gente Libre que los está viendo, ¿qué le dicen ustedes? Porque de verdad lo que dice doña Maribel es cierto. Este es un tema de país que nos conviene a todos. Voy a repetir lo que dije la semana pasada. Hace unos meses me decían amigos míos empresarios, mira, lo mejor ahora es irse para Nicaragua. Ir a invertir a Nicaragua, ya Ortega no molesta a la empresa privada, hay oportunidades de trabajar, hay oportunidades de montar una industria, fábricas, desarrollar. Lo mismo me decían personas que son empresarios de los bienes inmuebles, y me decían que había oportunidad en Nicaragua de comprar tierras, de comprar casas, de construir apartamentos, que Nicaragua era lo máximo en Centroamérica. Eso me lo decían hace 3 meses, van más de 300 muertos. Y sigue el pleito entre Ortega y las personas que están en su contra. Ninguno de nosotros queremos que esas cosas ocurran en el país. Gracias a Dios, en Honduras hemos mantenido, a pesar de las diferencias que tenemos,
hemos mantenido la suficiente madurez para lograr parar este tipo de situaciones que se den en Nicaragua. ¿Qué le dice usted a la gente de Libre que lo está viendo, que los está viendo ambos, por el bien de Honduras? ¿Qué es lo que se necesita? Que se integren a esta estructura del diálogo, que participen en las grandes decisiones que se van a hacer por el país, que son una fuerza representativa, política, social, y que se integren. Yo coincido contigo, Raúl, o sea, hay una tensa calma, pero el país es pasto seco. En cualquier momento se enciende y no podemos vivir. Y esa incertidumbre se refleja en los indicadores económicos del país. Nadie está invirtiendo por la incertidumbre que está generando la situación del país. Y obviamente el tema regional, ¿no? Entonces, reitero, es difícil para el país poder desarrollarse en este ambiente. Querer tapar el sol con un dedo diciendo que la situación está normal por el hecho de que el tribunal declaró a Juan Orlando Hernández presidente, porque el tribunal o porque se dio una ceremonia de toma de posesión el 27 de enero, eso no normalizó al país, de ninguna manera. El conflicto sigue y se puede acrecentar dada la coyuntura política y social que vive el país. No lo queremos, eso no es la solución para Honduras. Así que, reitero, para mí el diálogo es la válvula de escape que podemos necesitar, ojalá que no, si se deriva una crisis social producto de este conflicto político y crisis económica que estamos viviendo en Honduras. Sí, antes de la abogada Maribel, quiero leer algo de un militante de Libre, a quien respetamos mucho, es un intelectual. Buen día, Raúl, me dice don Gilberto Ríos. Ese diálogo no es promisorio, no tiene el alcance que el país necesita para cambiar la grave crisis política, económica y social. Saludos a sus invitados, especialmente a Luis Zelaya, a quien reconocemos por su valentía de reconocer el triunfo de la alianza en noviembre pasado. Abogada. Bueno, hay que estar en la mesa, hay que conocer las interioridades de los temas a discutirse para poder explicarlo. Yo voy a revelar en este momento un dato sumamente interesante, y es el hecho de que don Igor Garafuli, representante de Naciones Unidas, en esa labor tan especial que ha llevado a cabo, ha tenido la sabiduría de mantener plenamente informado al presidente Mel Zelaya de todo lo que hemos estado conversando en la mesa de diálogo. Y entiendo que el presidente Mel Zelaya ha visto con buenos ojos los temas que se van a discutir en la mesa de diálogo. Yo creo que ya llegó el momento, una vez suscrito los documentos necesarios por el Partido Nacional, que tenemos que visitar al presidente Mel Zelaya e invitarlo personalmente. Este es el camino para la reconciliación de Honduras. El diálogo es el único camino pacífico para reconciliarnos. Otras soluciones son las que no queremos en Honduras. Y quiero agradecer públicamente a aquellas organizaciones que a nivel nacional han estado urgiendo el diálogo, porque entiendo que ellos están conscientes que este es el camino y no otro, para encontrar la paz y para volver este Estado por la senda correcta, para reconstruir nuestro Estado de Derecho, para fortalecer nuestras instituciones y para que un nuevo proceso electoral devuelva la confianza a los ciudadanos y que los eventos del 26 de noviembre sean del pasado y a partir de los compromisos que por Honduras adoptemos,
devolvamos esa confianza a los hondureños y no nos perdamos el futuro para Honduras. Sí, yo recuerdo que Salvador Narrala pedía que lo declararan el presidente, que ir él a la presidencial, sentarse en la silla presidencial, que se quitara Juan Orlando, Narrala nombrar un gabinete de gobierno y que así iba a haber gobernabilidad en el país, decía el ingeniero Narrala hace algunos meses. Ahora la pregunta es, ¿sigue Narrala en esa posición? Porque yo no creo que el presidente Hernández va a hacer eso. Yo sí creo que pueden llegar a un diálogo, pero que él se va a levantar de esa silla y va a decir, ahora pongamos a Narrala y pongan los ministros de Narrala y quiten los míos. Ingeniero, con su experiencia como un rector universitario y todo lo que usted sabe, esa la veo difícil. Hay que vivir en el mundo de la realidad. Desde el 27 de noviembre, un saludo a Gilberto Ríos, no lo conozco, pero le agradezco sus comentarios. Yo dije que Honduras iba a enfrentar un problema de gobernabilidad. Indiferentemente quién se hubiese declarado ganador. En aquel momento, lo dije el 27 de noviembre, porque el país estaba polarizado y sigue polarizado. Y cualquiera que hubiese sido declarado, se declaró Juan Orlando Hernández por el Tribunal Supremo Electoral, iba a haber una crisis de gobernabilidad como la que estamos viviendo en este momento. Pero hay una realidad. La poca institucionalidad o la débil institucionalidad que tenemos en el país a través del Tribunal Supremo Electoral declaró a alguien ganador. Pero no es lo que la gente cree. Entonces, cuando yo veo a representantes del gobierno decir Juan Orlando es el presidente de todos los hondureños, no es así, porque la legitimidad de un gobernante no se la da una institucionalidad débil o fallida, se la da el pueblo. Y si el pueblo no cree que él ganó las elecciones de una manera correcta y transparente, allí empieza la debilidad del gobierno y la debilidad del liderazgo. Quien quiera hoy querer desconocer que hay una debilidad peligrosa para el país en el liderazgo del gobernante, está cegado. Entonces, hemos discutido y Salvador Narrala le reconozco la valentía de seguir en el diálogo y estar en el diálogo, porque él ha recibido muchos ataques de quienes adversan el diálogo y no querían esta plataforma de diálogo, que ha tenido muchos detractores. Pero él se ha mantenido y eso es importante. Pero tenemos que entender también que en esa plataforma de diálogo, y un poco respondiéndole al señor Gilberto Ríos, hoy por hoy en la mesa de derechos humanos, ¿quién está tocando el tema de los presos políticos? No pasa de declaraciones en medios de comunicación o alguna que otra pancarta en la calle diciendo liberen a los presos, pero nadie está haciendo nada y hoy por hoy siguen presos. Entonces, ¿dónde podemos tocar ese tema? En el diálogo, y ahí vamos a exigir resultados, porque hay personas que hoy están presas, hay personas que fueron asesinadas durante el periodo postelectoral y queremos exigir cómo va la investigación. Entonces, decir que no tiene el alcance, hay que estar adentro, de verdad. Reformas electorales. ¿Honduras va a poder sobrevivir un proceso electoral como el que vivimos el 26 de noviembre? Si el 26 de noviembre se dieron al menos 23 muertos, ¿se imaginan un proceso electoral con este mismo Tribunal Supremo Electoral, con esta misma ley electoral, con este mismo Registro Nacional de las Personas? ¿Quién va a creer en la democracia con un proceso electoral si no tiene unas reformas serias y estructurales? ¿Y dónde está el tema? En el diálogo. Allí está. ¿Dónde vamos a tocar el tema de la reelección? ¿Quién está tocando el tema de la reelección hoy? Más que una propuesta del gobierno para que se reglamente, que no la vamos a reglamentar. El Partido Liberal no va a reglamentar la reelección porque es ilegal. Pero hay que tocar el tema. ¿Y dónde se va a tocar? En el diálogo. Entonces, son temas estructurales que hoy el país
no está tocando. Y al no tocar esos temas, la ingobernabilidad nos está llevando a esta incertidumbre que nos lleva a la vuelta de la esquina a una crisis social, como bien decía Raúl, la está viviendo Nicaragua, cuando hace 3, 6 meses nosotros lo mirábamos, porque había una tensa calma también allá. Creíamos que estaba bien y habían sentimientos bien enraizados, profundos, como hoy los tenemos aquí. Créeme que lo que sucedió con los transportistas al pueblo hondureño le cala, porque va a pagar, está pagando más por el pasaje y está con los combustibles más caros. Entonces la solución fue ficticia, le queda pegado al gobierno. El tema de la energía eléctrica subiendo, incrementándose cada día. Entonces esos factores pueden llevar a una convulsión social que no queremos en el país. Sobre eso que usted ha dicho, no ese tribunal, problemas en el registro, las elecciones, cómo se desarrollaron. Yo recuerdo que cuando ya se estaba haciendo el conteo y empezaron a salir y empezó a salir don David Matamoros, en un momento apareció David Matamoros Baxon, presidente del Tribunal Supremo Electoral, y la señora Heidi Fulton, la designada como embajadora, es la encargada de negocios, pero está haciendo funciones de embajadora, al par de David Matamoros, reconociendo los resultados. Yo me acuerdo que iba a entrevistar al expresidente Zelaya y le puse, expresidente, ve, ahí está la embajada americana confirmando que los resultados son buenos para la embajada y que Juan Orlando es el presidente. Cuando usted ha hablado con los miembros de la embajada americana, ingeniero Luis Zelaya, y les plantea esto, ¿qué dicen los americanos? No es un tema de los norteamericanos, o sea, yo he planteado que para mí quien obtuvo más votos en la elección fue Salvador Narrala. Y se lo he dicho al pueblo hondureño, se lo he dicho a la comunidad internacional, sea quien sea, porque para mí revertir una diferencia de 5 puntos con 71% escrutado es improbable. Pero la institucionalidad fallida del país, en ese sentido el Tribunal Supremo Electoral, dijo que ganó Juan Orlando, y eso está, y hay en la Gaceta está publicado y hay alguien que está firmando decretos, o sea, esa es la realidad del país. Pero por más que se siente cualquiera de la embajada americana, de cualquier institución, o lo hayan disque reconocido, ¿te acuerdas que andaban buscando cartas por todos lados, ¿no? Hasta de Sri Lanka, no sé qué, o de Kosovo, ¿no? Eso no da la legitimidad en el país. Ese es el tema toral. Juan Orlando no es reconocido por todos los hondureños como el presidente. Yo escucho a funcionarios públicos diciendo eso, y yo los entiendo, porque ellos obviamente representan al gobierno, pero no es reconocido como el presidente de todos los hondureños, porque las elecciones no fueron transparentes. Me disculpan, pero no fueron transparentes. Tú sabes que, y lo voy a decir aquí, como 3 semanas antes nos reunimos con el Pleno para decirle a Matamoros Baxon, y estaban todos los del Pleno, así que ahí hay bastantes testigos, y nosotros nos preocupamos y le decíamos por ese primer corte. Y Matamoros Baxon nos dijo, él dijo, lo vamos a hacer 1 hora después o 2 horas después, porque ahí empiezan las encuestas de boca de urna y lo tenemos que sacar 2 horas después. Bueno, si lo sacas 2 horas después, que la muestra sea representativa. Y él lo dijo, él me lo dijo a mí, habíamos más testigos. Él dijo que así estaba diseñado el sistema. Estaba parametrizado para que la muestra fuera de todas partes del país. Y que incluso, que si las muestras solo venían de Tegucigalpa y San Pedro Sula, dejaban de contar actas de Tegucigalpa y San Pedro Sula para esperar a las rurales para que la muestra fuera representativa. Y nosotros dijimos, bueno, es lo correcto, así debe ser. ¿Qué pasó el domingo 26 de noviembre? Pasaron 2 horas, pasaron las 7, las 8, las 9, las 10, las 11, las 12, la 1, y si no es porque la OEA presiona, y esa es la realidad, no sacan resultados. Sacaron resultados hasta que tienen el 57%. O sea, y cuando escucho yo
a David Matamoros Watson decir que solo son de Tegucigalpa y San Pedro Sula, mentiroso. O mintió el 26 de noviembre o nos mintió 3 semanas antes, pero mintió. Y si un magistrado presidente de un Tribunal Supremo Electoral le miente al pueblo hondureño, le miente a los actores, pierde toda mi credibilidad y confianza. Abogada, ¿qué piensa usted? Bueno, de acuerdo en que el diálogo se produce porque hay una crisis, de acuerdo en que si todo estuviera bien no necesitáramos el diálogo, así de sencillo. Y lo que ocurrió el 26 de noviembre fue una realidad vista de diferentes puntos de vista, y eso es lo que vamos a tratar de encontrar una solución juntos. Yo quiero ser positiva, don Raúl. Siempre lo he sido y siempre he defendido el diálogo como la opción. Sin embargo, el día de hoy tengo que decirle al pueblo hondureño con mucha responsabilidad: el Partido Liberal ya cumplió su tarea. Don Salvador Nasralla ya cumplió su tarea del momento mismo en que hemos entregado estos documentos debidamente suscritos. Y hemos expresado nuestra firme voluntad, nuestra determinación en comprometernos con Honduras. Y por eso hemos firmado esta declaración jurada. Ahora le toca decirnos algo igual al Partido Nacional y al gobierno. Acérquenme eso para leerlo, por favor. Esta declaración ya la firmó don Luis Zelaya y la firmó el ingeniero Salvador Nasralla. Esta es la que firmó el ingeniero Luis Zelaya, pero présteme la del partido. Aquí hay un bosquejo, ¿verdad? Sí, son borradores. Son borradores del partido. ¿Qué entregamos? Del Partido Nacional. ¿Ya le entregaron al Partido Nacional esto? Ya le entregamos todos estos documentos a Naciones Unidas. Exactamente como está ahí, nada más ya firmado por el presidente del Partido Liberal. Esa es la firmada por el Partido Liberal. Esto es borrador que le mandan al Partido Nacional. Nosotros, Juan Orlando Hernández Alvarado, mayor de edad, hondureño, casado, abogado de este domicilio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, actuando en mi condición de gobernante de la República de Honduras. Aquí están reconociendo que Juan Orlando es el gobernante de Honduras. Y Reinaldo Antonio Sánchez Rivera, mayor de edad, hondureño, abogado del domicilio de Juticalpa, Departamento de Olancho, actuando en mi condición de presidente del Comité Central del Partido Nacional. Por este medio, declaramos solemnemente, primero, que como una muestra de nuestro compromiso con Honduras y teniendo en mente el beneficio del pueblo hondureño, sabiendo la importancia de llegar a acuerdos concretos y tangibles para todas las partes, de no entorpecer el arribo certero a los mismos en el menor tiempo posible, reiteramos nuestro compromiso de no crear disensos innecesarios y ficticios que imposibiliten concretarlos y hacerlos efectivos. Segundo, que como parte de los acuerdos del diálogo político, asumimos el compromiso de mantener una posición unificada en el desarrollo del mismo, en los 3 niveles de la estructura aprobada para la discusión y solución de la problemática política nacional, con el acompañamiento de las organizaciones de las Naciones Unidas. En fe de lo anterior, firmamos la presente declaración en Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los tantos días del mes de agosto. Firma Juan Orlando Hernández Alvarado y Reinaldo Antonio Sánchez. Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras; Reinaldo Sánchez, presidente del Partido Nacional. ¿Creen ustedes que el presidente Hernández va a firmar esto? Reinaldo Sánchez va a platicar con Juan Orlando y va a firmar. ¿Creen ustedes esto? Esa es la voluntad que vamos a demostrar por el país. O sea, quienes participamos en el diálogo estamos mostrando nuestra voluntad. Lo mismo que hacemos con Libre, la invitación está abierta. Si no participan, esa es la demostración hacia el pueblo hondureño de quienes tenemos realmente voluntad por resolver los problemas del país de una forma racional, sensata, pacífica. Y en este caso de Juan Hernández como gobernante, él tendrá que demostrarle al pueblo hondureño, o sea, cuál es su voluntad, si realmente quiere resolver los problemas del país de una forma sensata, o si vamos a seguir en ese manto de soberbia que nos va a llevar a situaciones que realmente no queremos. Pero recuerdo algo en este momento.
Hace unos días escribió el expresidente Zelaya, cuando ustedes hablaron con Salvador Nasralla de que iban a buscar el diálogo con Juan Orlando Hernández, que esa era una muestra de debilidad que daba tanto Luis Zelaya y Salvador Nasralla en ir a buscar a Juan Orlando Hernández. ¿Qué piensa usted de eso? No, lo mismo podría decir yo de esa debilidad yendo a donde Mauricio Oliva. O sea, pretender que Juan Hernández no es el líder del Partido Nacional o miembro del Partido Nacional, o pretender no decir que Mauricio Oliva es líder del Partido Nacional y presidente del Congreso nacionalista, vamos, o sea, ahí es donde esa dualidad no queda. ¿Por qué sí con Juan, por qué no con Juan Hernández y por qué sí con Mauricio Oliva? O sea, ahí hay una dualidad que no viene al caso. Si se quiere integrar libre al diálogo, bienvenido. Si no se integra, pues nos va a demostrar que no están abiertos y no hay un compromiso por Honduras para resolver los problemas del país. Reitero y doy el ejemplo, porque esa ha sido una bandera de Salvador Nasralla y de Libre, el tema de los derechos humanos y el tema de los presos políticos. ¿Qué está haciendo hoy Libre por los presos políticos? Más que declaraciones y un par de pancartas. ¿Dónde se puede resolver el tema? En el diálogo. Bienvenidos. Pero si no se da, nos demuestra cuál es la verdadera intención o si no hay esa voluntad y ese compromiso por nuestro país. Abogada. Bueno, reiterar lo que acaba de señalar el presidente del Partido Liberal. El camino perfecto para reconciliarnos es el diálogo. Y llegó el momento de la verdad. Llegó el momento de decir si realmente están comprometidos con Honduras. El Partido Liberal y la fuerza política de Salvador Nasralla ya se han comprometido con Honduras. Son los otros actores los que tienen que decidir si quieren o no entrar al diálogo. De una manera correcta, abierta y diciéndole, sí me quiero comprometer con Honduras. Obviamente, si no se firman estos documentos, el mensaje es otro. El mensaje sería equivocado porque una cosa es autorizar a alguien para que comparezca a un acto y otra cosa es declarar su voluntad de manera expresa. Su voluntad estampando su firma. Entonces yo creo que el Partido Nacional, y estamos esperando esa respuesta del Partido Nacional, que la va a hacer llegar a Naciones Unidas para que inicie el diálogo a la brevedad. Sí, voy a tener en este momento la participación del abogado Eval Díaz, que es el representante, es el ministro de la Presidencia y es el representante que ha tenido el gobierno en lo que es en las mesas de diálogo, en estas 15 reuniones previas a este nuevo proceso donde se espera se logren acuerdos. Pero también, si no, un diálogo van a tener que llegar a acuerdos, ingeniero, pero ustedes dicen no a la reglamentación de la reelección. No, eso está establecido, lo hacemos por doctrina partidaria, tendríamos que reformar nuestros estatutos, tendríamos que abandonar nuestra esencia de liberalismo, que establece claramente no al continuismo, no a la reelección, y tendríamos que modificar el texto constitucional, porque claramente la reelección no está estipulada en la Constitución de la República. Yo quisiera agregar a lo que acaba de señalar el ingeniero Luis Zelaya, que el tema de la reelección es un tema que solo el soberano puede decidir sobre ella. Como profesional del derecho, puedo decirle al pueblo hondureño que ninguna constitución del mundo es objeto de reglamentación. Tenemos un problema, lo aceptamos. Vamos a encontrar juntos la solución. Y hacia allá tenemos que conducirnos todos. Hay un problema
y lo vamos a resolver por las vías constitucionales que nuestra propia Constitución autoriza. Es la manera de salir de la crisis, no hay otra forma. Por otra parte, señalar que esto no es un tema de caprichos, es un tema de respeto de la ley, es un tema de nuestra Carta Magna. Sin embargo, el Partido Liberal, que siempre ha sido propositivo, estamos dispuestos a llegar a los consensos para resolver el tema de la reelección. E igualmente, encontrar el camino a través de los consensos para reconciliar a los ciudadanos hondureños. Gracias al abogado Eval Díaz por estar con nosotros esta mañana. Abogado, ha escuchado a la abogada Maribel Espinosa y al presidente del Central Ejecutivo, el ingeniero Luis Zelaya Medrano. Sus comentarios sobre esto del diálogo y lo que están pidiendo que firme el presidente Hernández y el presidente del partido, Reinaldo Sánchez. Buenos días, abogado Eval Díaz. Buenos días, Raúl. Buenos días al ingeniero Luis Zelaya y a la abogada Maribel Espinosa y al pueblo hondureño que está pendiente del programa. Yo quisiera arrancar haciendo una reflexión que muy probablemente estamos equivocando el camino, porque para construir un escenario apropiado para dialogar hay que enfundar las pistolas y no desenfundarlas. Hemos cometido el error de que queremos un diálogo y mantenemos un debate en los medios a ver quién gana, y los argumentos queremos ganarlos en los medios. Esa no es manera de construir un diálogo. Si queremos un diálogo de verdad, como el pueblo hondureño lo espera, tenemos que enfundar las pistolas y comenzar a trabajar sin tantas condiciones. Al final, el pueblo hondureño es testigo de lo que resulte de ese diálogo. El pueblo hondureño va a ver si de verdad lo que hemos dicho todos en los medios es verdad. Si tenemos voluntad de dialogar y construir consensos por el bien de Honduras, hagámoslo en la mesa del diálogo. El día 10 de julio, nosotros acreditamos a nuestros 4 representantes de manera formal ante Naciones Unidas a las 4 mesas que fueron propuestas. Nosotros propusimos un decreto ejecutivo donde el presidente de la República reconoce la naturaleza del diálogo político, porque ese fue un acuerdo también, que es diálogo político, y que los acuerdos son reconocidos y serán apoyados y firmados por el presidente de la República. Pero, reitero, llevar al debate público y decir, aquí te mando este reto públicamente y te mando este otro reto, así no vamos a avanzar. Necesitamos ponerle sensatez, necesitamos ponerle un poquito de más prudencia. Yo creo que lo que procede es instalar las cuatro mesas, nombrar a los representantes y comenzar a sacar, don Luis, usted dijo una vez, entregables. A mí me gustó esa palabra y yo lo he reiterado en las mesas, porque eso es lo que el pueblo hondureño está esperando resultados. Hay cosas que podemos producir rápido, hay otras que nos van a llevar más tiempo. Hay reformas institucionales que requieren una discusión mucho más amplia y probablemente escuchar a otros sectores, en lo cual nosotros estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo a que hagamos una revisión institucional y que veamos, es la oportunidad que las fuerzas políticas se pongan de acuerdo y hagamos una profunda reforma al Estado. Y nosotros estamos de acuerdo. Es la oportunidad que las fuerzas políticas se pongan de acuerdo y hagamos una profunda reforma al sistema electoral, comenzando desde la Constitución a una nueva ley y que dé origen a una nueva institucionalidad. Estamos de acuerdo en que se fortalezcan los mecanismos de protección de derechos humanos y nosotros mismos estamos promoviendo
que se hagan las investigaciones de todas las denuncias de presuntas violaciones a derechos humanos, en el marco del respeto a las investigaciones y a las personas que se sienten dolidas y se sienten dañadas. Y también estamos de acuerdo en que se investigue qué fue lo que pasó en las elecciones antes, durante y después. Yo creo que es momento de sentarse a trabajar, lanzar retos públicos y lanzarle al presidente un documento para que lo firme, a ver si realmente tiene voluntad, y luego otro documento y que diga y que salga y que... Yo creo que no construye eso, lo que genera más bien es más desconfianza, lo que genera es más distanciamiento. Es hora de acercarnos y de confiar un poco. Yo sé que somos desconfiados, los hondureños por naturaleza somos desconfiados, nosotros no confiamos en este, el otro no confía en mí, no confiamos en el tercero, tenemos que llamar internacionales porque no confiamos en nosotros, pero es momento de arriesgarse por Honduras. Arriesguémonos, comencemos a trabajar ya. Si ustedes gustan, ojalá mañana pueda llamar la Oficina de Naciones Unidas y instalemos ya, vámonos a trabajar y démosle resultados al pueblo hondureño. Pero yo se los digo como una reflexión sana, no pretendo ni ofender ni al presidente del Partido Liberal, ni a la abogada Maribel Espinosa, ni a las bases del Partido Liberal, que no es en el debate público, lanzando desafíos, retos y con la pistola desenfundada como se construye en diálogo. Los diálogos se construyen pues lanzando puentes, tirando puentes, a ver cómo nos acercamos y si es posible construir, ¿quién va a ganar? El país. Y si no construimos, desafortunadamente perdemos todos los hondureños. Así que yo quiero patentizar la voluntad del presidente de la República, quiero patentizar la voluntad del gobierno de que le entremos al debate de todos los temas que se han propuesto ahí. Y como bien lo dijo la abogada Maribel, ahí no va a haber votaciones, ahí no va a haber 2-1, ni 3-1, ni 4-1. Ahí lo que va a haber es un consenso. Producto que consensuemos sale para que el Congreso Nacional lo apruebe si es que hay que hacer una reforma legal, o que el Poder Ejecutivo implemente si es que le compete al Poder Ejecutivo, o que le enviemos notas o comunicaciones a otras instituciones del Estado. Y nosotros hemos comprometido también, el presidente, el jefe de bancada del Partido Nacional, yo le pedí permiso para comprometer el apoyo de la bancada del Partido Nacional en este diálogo, y el presidente del Congreso, de la bancada me dijo, con todo gusto, puede comprometer todo lo que sea bueno para el país, puede comprometer a la bancada, es más, yo estoy dispuesto a acompañar ese diálogo. Se imagina que tengamos ahí a los jefes de bancada del Partido Liberal o a una representación del Partido Liberal de sus diputados, que tengamos al jefe o a una representación de la bancada del Partido Nacional, que incorporemos a otros diputados de otras fuerzas políticas. Señores, somos capaces de transformar este país en una reforma institucional profunda, pero el tiempo se va. Mientras nosotros estamos en este debate mediático, el tiempo se nos va. Don Luis, si no logramos los acuerdos antes de que finalice este año, usted sabe que el país va a estar condenado a llegar a un nuevo proceso electoral con un escenario que ni usted ni nosotros deseamos. Queremos llegar a un proceso electoral nuevo con reglas más definidas, con una institucionalidad más fuerte y que, sobre todo, que los partidos políticos y los próximos candidatos de los diferentes partidos, los independientes, tengan confianza, o por lo menos niveles de confianza aceptables, porque eso de 100% es muy difícil, ni en Estados Unidos ni en otros países se logra, pero sí podemos construir. Entonces yo les hago un respetuoso llamado para que enfundemos las pistolas y nos pongamos a trabajar. Nosotros tenemos toda la voluntad, el presidente tiene toda la voluntad de dialogar,
en un ambiente de confianza. Creo que somos hondureños, tenemos en común el amor al país, cada quien tiene su ideología, su forma de ver cómo se solucionan los problemas del país, eso es correcto y esa es la riqueza de un país y la fortaleza de una democracia. Nosotros lo respetamos mucho a ustedes, son un partido histórico que ha hecho profundas reformas al país. Ahí está la historia del Partido Liberal, que nosotros respetamos y reconocemos, pero esta vez muy respetuosamente nosotros los llamamos a que comencemos a trabajar y construyamos esos acuerdos por el beneficio del país. Gracias al ministro de la Presidencia, el abogado Eval Díaz. Ingeniero. Primero, decir que aquí el único que tiene armas es el gobierno. Aquí estamos desarmados. Los únicos que sacan armas cuando el pueblo protesta es el gobierno de la República. No somos nosotros. Nosotros no tenemos armas. Lo único que tenemos es la fuerza del partido, la fuerza del pueblo hondureño, de la palabra. Desconfianza, claro que hay desconfianza. Y voy a decir aquí, nosotros habíamos determinado como un hecho de buena voluntad, un acto simbólico, de firmar este inicio del diálogo en un acto protocolario en la sede de las Naciones Unidas, teniendo como testigo al secretario de las Naciones Unidas. Y había anuencia para hacerlo, pero Juan Hernández, a través del ministro Eval Díaz, dijo que no había un tema de la foto. Quisieron banalizarlo de alguna forma diciendo que era una foto. Vamos, yo no quiero tomarme una foto con Juan Hernández al lado, de verdad no quiero. Pero no era un tema de la foto, era un tema de lo que representa el simbolismo ante la comunidad internacional de la voluntad de hacer prevalecer un diálogo político vinculante. El tema de la desconfianza lo comparto. Claro que hay desconfianza, pero hay razón de desconfiar. En el 2013, en la misma sede de las Naciones Unidas, y eso, óigame, fue un obstáculo para lograr que las Naciones Unidas volviera a participar, porque en el 2013 se firmó el Acuerdo de Garantías Mínimas en la sede de las Naciones Unidas, donde el compromiso en aquel momento era que quien ganara las elecciones entre Xiomara Castro de Zelaya, Salvador Narrala, Juan Orlando Hernández y Mauricio Vieda, que quien ganara las elecciones debería comprometerse en el primer año de gobierno a establecer las reformas electorales. ¿Quién ganó las elecciones en el 2013? Juan Orlando Hernández. ¿Se hicieron las reformas? No, no se hicieron. Y firmó el compromiso. Entonces, obviamente hay razones por las cuales desconfiar, porque no queremos papel mojado. Y por último, iniciar las mesas sin la voluntad de la cabeza de cada una de las partes no tiene sentido. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es mostrar esa voluntad. Ponernos a trabajar, todos queremos ponernos a trabajar. Ya llevamos 15 sesiones de prediálogo. Iniciamos este proceso en febrero. Hoy estamos ya en agosto. El hecho de estar aquí públicamente, ¿qué hubiese pasado, Raúl y pueblo hondureño, si el Partido Liberal el lunes no hace esto público y lo pone sobre la mesa y mueve el palo, como decimos, ¿no? Estaríamos en lo mismo, estaríamos en esta misma dilatoria, estaríamos en este mismo discurso pausado de decir, ya nombramos hasta nuestros representantes. ¿Qué importa nombrar a representantes en mesas si no está la voluntad manifiesta de las partes que tomarán al final de cuentas las decisiones? Cuando tú construyes una casa, empiezas por los cimientos y a partir de ahí vas hacia arriba, no empiezas de arriba hacia abajo. Entonces, eso es lo que estamos buscando, esa voluntad. Y que trabajemos por el país, que se manifieste esa voluntad de Juan Hernández de decir, sí voy a estar, aquí está el compromiso, despojarse de esa soberbia, una firma es un compromiso público y a partir de ahí nos ponemos a trabajar todos. Abogada. Bueno, yo sí quisiera hacer una reflexión
Estoy de acuerdo con lo que señala el abogado Eval Díaz en el sentido de que es en la mesa de diálogo que tenemos que discutir las cosas. Para mí fue una sorpresa que el gobierno publicara el borrador de decreto el día lunes. El mensaje que han estado enviando a través de publicaciones, tweets y demás es dar la idea de que ellos sí quieren y que nosotros no queremos, lo cual no es así. Estoy de acuerdo con usted que debemos de regresar a conversar en la mesa y no hacerlo a través de los medios. Estoy totalmente de acuerdo con usted, abogado. Pero también hacerle la reflexión que no sigamos con tweets, que no se siga publicando un decreto ejecutivo para dar la idea de que ese es el único requisito. Usted sabe que hay otros. Y adelante, platiquemos por Honduras, conversemos por Honduras y lleguemos a los consensos necesarios. Hoy por hoy, usted sabe, con todo respeto se lo digo, nosotros hemos suscrito documentos y lo que tiene que venir es una respuesta a través de las Naciones Unidas. Conversémoslo, abogado, por Honduras. Así que para el Partido Liberal era importante dejar claro que no somos nosotros los que hemos introducido cambios a los temas ya acordados y que constan en los registros de Naciones Unidas. Algo importante, Raúl, que hay que destacar, que el documento que se firmó, que es el compromiso por Honduras de la reconciliación a la transformación, no es un documento del Partido Liberal, es un documento que se ha trabajado en conjunto con las Naciones Unidas. Y es el mismo documento que ayer Salvador Nasralla ha entregado y ha firmado también con las Naciones Unidas. Así que Salvador Nasralla, Luis Zelaya ya lo firmaron, lo único que estamos esperando es que Juan Hernández se despoje de soberbia, lo firme, ya tienen los representantes de las mesas, como bien ha dicho Eval Díaz, y nos pongamos a trabajar por Honduras. Me dejó dudas la participación del ministro Eval, diciendo que guarden ustedes las pistolas. Es que no tenemos pistolas, el único que tiene pistolas es el gobierno y las saca, y las sacó después del 26 de noviembre y de acuerdo al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al menos 23 muertes certificadas por el uso excesivo de la fuerza hasta letal, ¿no?, de las fuerzas de orden público. ¿Esta posición del Central Ejecutivo tiene el respaldo de la bancada del partido, de los líderes a nivel nacional? La participación en el diálogo tiene el respaldo de las autoridades del partido, del pueblo hondureño y de los diputados del partido. Sí, lo del ministro Eval me dejó dudas. Ojalá logren un acuerdo. Bueno, igual, se lo repito, el día lunes vimos, y ese en relación al mensaje, ¿qué vimos el día lunes en un diario de gran circulación en el país? Perdón, abogada. El borrador del decreto. Perdón, el mensaje que percibo del ministro es: no nos presionen así, así no vamos a firmar. No, yo no lo quisiera entender así. Okay. Yo quiero entender de que vamos a platicar, quiero entender de que van a tomarse el tiempo para revisar los documentos, quiero entender que nos van a dar una respuesta. Queremos construir. El Partido Liberal tuvo que salir con este documento porque no queríamos que se tuviera la imagen de que somos nosotros los que no queremos el diálogo. Por eso lo hicimos. Y como le dije antes, ellos publicaron documentos que solo estaban siendo circulados entre las partes antes. Entonces, volvamos a llevar esto a Naciones Unidas. Es lo correcto. Bien, voy a hacer una pausa. Un momento, continúo con los invitados de esta mañana. La abogada Maribel Espinosa y don Luis Zelaya Medrano, presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras.
Bien, continuamos. De Salvador Narrala, ¿qué piensa? Él va a comprender también que es muy difícil que el gobierno, que Juan Orlando ceda todo. En este diálogo creo que para llegar a acuerdos van a tener que ceder todas las partes para concretizar por el bien de Honduras, que no ocurra lo que pasa en Nicaragua, que como dice usted es una tranquilidad, como dijo. Una tensa calma. Sí, pero con un pasto seco. Así es. Entonces... Yo creo que, Raúl, el simple hecho de que ya Salvador Narrala haya decidido participar en el diálogo, de mantenerse desde febrero, aun y cuando ha recibido mucha presión, creo que demuestra de parte de él la intención de estar en este proceso de diálogo. Y en toda negociación, estamos conscientes, en todo proceso de diálogo, en toda negociación, todas las partes tienen que ceder, todas las partes. Ni aquella que cree que está en un poder más alto, ni aquel que cree que puede exigir sobre lo que no tiene. O sea, ahí estamos claros, todos vamos a tener que ceder, yo estoy seguro que Salvador es consciente de ello también, y lo importante es eso, que las partes principales muestren su voluntad, como ya lo hicimos Salvador Narrala y su servidor, estamos esperando que lo haga Juan Hernández. A partir de ahí, entonces, que las mesas de trabajo, como bien decía Eval Díaz, empiecen a trabajar y mostremos estos entregables en el menor tiempo posible. A partir de ese momento, el país va a tener esa válvula de escape de los principales problemas. ¿Qué es lo que queremos? Simplemente el bien de Honduras. Aquí nadie está por intereses personales, aquí lo que buscamos es que el país no caiga en una convulsión social como lo está viviendo un país vecino, porque vivía esa tensa calma, pero sabemos que hay un pasto seco. Reitero, hace 2 semanas fueron los transportistas, no sabemos qué va a pasar dentro de 1 o 2 semanas. Y esa incertidumbre está paralizando la inversión en el país y eso lo que deriva es en una crisis económica. Insisto en eso, una crisis económica junto a una crisis política deriva irremediablemente en una crisis social que no queremos para el país. Bueno, reiterar de que el Partido Liberal en la mesa del diálogo siempre ha sido propositivo, jamás hemos impuesto criterios, incluso nosotros propusimos en su día la Declaración de Nueva York, la cual fue desestimada, igualmente hicimos otras propuestas y hemos llegado bastante lejos. Sería una pérdida para Honduras que el día de hoy no lleguemos a los consensos necesarios para iniciar el diálogo. Creo que en el diálogo, como lo acaba de decir don Luis Zelaya, tenemos que acordar, tenemos que consensuar para lograr productos finales. No por las partes, por Honduras. Si tenemos claridad que Honduras es la esencia del diálogo, creo que vamos a cambiar la historia de este país. Sí, hay un tema importante que, como dice don Luis, primero, la semana pasada fue el transporte. Vamos a la Universidad Giovanni Villalobos. ¿Hay clases o no hay clases? Los muchachos protestan por el alto costo del transporte urbano ahora. Y unos días no han habido clases, han hecho tomas, otros muchachos quieren clases. ¿Qué pasa hoy, Giovanni? Buenos días, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Buenos días, licenciado Raúl Valladares y sus distinguidos invitados de la entrevista. Fíjese que sí, hay clases, ahí podemos ver los jóvenes que están ingresando, saliendo. Algunos ya pues han salido de sus asignaturas, de sus respectivas clases, pero sí, todo se ha desarrollado de manera normal. Ahora, en horas de la mañana habrá una reunión con representantes de los estudiantes que han estado en esta acción de presión y los transportistas y por supuesto las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras para llegar a algún acuerdo acerca de las peticiones que hacen los jóvenes en cuanto a que se restituya el precio del pasaje anterior, que se rebaje el precio del pasaje y que se
maneje los valores anteriores. Eso es una de las exigencias de ellos, y también en cuanto a la rebaja a los impuestos de los combustibles. Sin embargo, ya eso no está a nivel de las autoridades, pero sí los empresarios, las autoridades y los miembros de los estudiantes se van a reunir esta mañana aquí en las instalaciones de la Alma Mater. Entre tanto, pues aquí las clases siguen de manera normal, licenciado, la gente entrando y saliendo de sus respectivas clases aquí en la principal casa de estudios. Es lo que puedo informar, licenciado Valladares. Gracias al compañero Giovanni Villalobos. Como líder político de las principales fuerzas del país, el Partido Liberal, y como es rector de UNITEC, ¿qué piensa de esta situación en la Universidad Nacional, ingeniero? Bueno, yo creo que tendríamos otro programa, Raúl, el tema de la educación. Partiendo, recuerda que la educación superior ya es el estado final, ya es lo que los muchachos llegan desde primaria, educación media, educación secundaria. El hecho de que ha aumentado la deserción estudiantil, que ha disminuido la matrícula, es realmente preocupante. El hecho que desde cuarto grado, desde niños de 9, 10 años, están pensando en que su futuro debe ser irse del país, es realmente tétrico. Hoy es un tema puntual del transporte, obviamente que los jóvenes les afecta, pero sus padres van a pagar el pasaje también y van a pagar más, ¿no? Cuando vayan a trabajar. O sea, el tema no pasa por el hecho de reducirles el costo del pasaje a los estudiantes. El pueblo hondureño está pagando más por el pasaje, los combustibles están más caros y eso hace que la espiral del costo de vida sea más alto. Honduras es el país que tiene la canasta básica más alta de Latinoamérica. Es una realidad, es el país, el tercer país más desigual del mundo. Entonces, hay problemas estructurales y la educación como pilar fundamental para que el ser humano pueda autovalerse, pueda ser dueño de su propio destino, hoy no lo estamos desarrollando como se debe. Esas son las cosas. Hoy tenemos un diálogo político, pero esta plataforma de diálogo no la podemos desperdiciar en el país para que en una segunda etapa se vuelva en un diálogo social y económico. Sentemos las bases sólidas de este diálogo político y a partir de ahí construyamos un diálogo social y económico para resolver estos grandes problemas, el tema de salud, el tema de educación, el tema del modelo de desarrollo económico. Porque en Honduras, en los últimos 10 años, se ha invertido casi 400.000 millones de lempiras. Óigame bien, datos del mismo gobierno, 400.000 millones de lempiras. Y la pobreza era de 60%, hoy, de acuerdo al gobierno, es 64 punto algo, de acuerdo a otros es 68, 67. Pero el hecho es que la pobreza, en lugar de disminuir, ha aumentado. Y la inversión es 400.000 millones de lempiras. Es una cantidad enorme de recursos. Al menos debemos aceptar que han sido ineficientemente usados. Pero ahí hay un componente de corrupción bastante alto. Ejemplo, el tema de lo de la SAG, por lo menos ahí 300 millones que iban para proyectos sociales en temas de agricultura para mujeres en zonas rurales, se desviaron los fondos. Y eso es una realidad que ahí está. Entonces, el país tiene que transitar por otra ruta, una ruta de un modelo de desarrollo basado en la persona. Tenemos que hacer que la persona sea dueña de su propio destino y para eso hay que darle oportunidades que hoy no tiene. El sistema educativo dista mucho de lo que el joven hoy pueda hacer para defenderse en el futuro. Muchachos se gradúan y no tienen una oportunidad de trabajo, entonces eso lo frustra a sus padres, porque hay un esfuerzo enorme para que un muchacho estudie. Al graduarse, sale graduado y no tiene trabajo, obviamente esa frustración es mucho mayor. Abogada, primero le quiero agradecer su comparecencia esta mañana, gracias, sus conclusiones y las expectativas hacia el futuro y el desarrollo del diálogo.
El Partido Liberal desde el 22 de diciembre del año 2017 apostó por un diálogo como la ruta, como el camino idóneo para resolver la crisis. Estamos empeñados en que ese diálogo funcione. Hemos hecho todo lo que corresponde al Partido Liberal para que así sea. Quedamos a la espera de la decisión del Partido Nacional. Quiero agradecer públicamente a don Salvador Nasralla, a esa posición que adoptó el día de ayer, patriótica. Salvador Nasralla le ha dicho a Honduras: estoy dispuesto a dialogar y aquí está la evidencia. Y creo que es un compromiso por Honduras. Honduras nos necesita y llegó el momento de decirle: queremos un cambio para el país. Abogada, muy gentil. Gracias. Gracias a la abogada Maribel Espinosa. Cerramos con el presidente del Partido Liberal de Honduras, el ingeniero Luis Zelaya. Ingeniero, ese diálogo, el futuro que ve usted, su visión, sé que ha tenido algunas pláticas privadas hacia buscar los mejores resultados para el país. Y por último, que también será otro programa, el futuro del Partido Liberal, ¿cuál es? Estamos tomando como Partido Liberal nuestro rol histórico. Yo le digo al liberalismo que en los tiempos de Carías daban al Partido Liberal por muerto, pero surgió un líder, Vieda Morales, que cambió y reformó al país. Nosotros queremos un Partido Liberal reformista, moderno, cercano a la gente, limpiar su imagen. Y vamos a trabajar por ello. Y en el tema del diálogo, con responsabilidad. Vamos a hacer una oposición sensata, constructiva, propositiva y pensando en Honduras, sobre todo en Honduras. Yo creo que este es el momento en el que el Partido Liberal tome una decisión firme, drástica a la vez, pero que va a llevar al país a mejores estadios de desarrollo. Es lo que queremos como ciudadanos. Esa es la lucha. La lucha no terminó el 26 de noviembre. Al contrario, agarramos un segundo impulso. Vamos a luchar por nuestro país. Vale la pena. Estamos a tiempo de rescatar nuestro país, dejando a un lado intereses personales. Lo que queremos es que el país transite hacia un nuevo modelo de desarrollo que sea igualitario, solidario y que todos tengamos oportunidades. Eso es lo que Honduras necesita, eso es lo que proponemos como partido, un partido liberal reformista, moderno, cercano a la gente, y que este diálogo nos permita a todas las fuerzas políticas demostrarle a Honduras que hay una nueva clase política, que vamos a querer hacer las cosas diferentes, que hay que ver que el pasado nos ha llevado a lo que hoy nos tiene aquí, pero nosotros, y hoy me incluyo como políticos, con una nueva generación de políticos, tenemos que dar una visión diferente de país. Eso es lo que queremos, eso es lo que buscamos, y eso es mi optimismo en este tema del diálogo. Gracias, ingeniero. No, al contrario, Raúl, muchísimas gracias y un saludo a todo Honduras. Gracias a ustedes por habernos permitido ingresar a sus hogares. Los invito a que continúen en sintonía de Canal 11. Esta mañana con nosotros la abogada Maribel Espinosa y el ingeniero Luis Zelaya, autoridades del Partido Liberal de Honduras. Que estén bien.